nuevamente, amigos amantes de la animación japonesa y los videojuegos. Soy el genial Chiba Sephiroth. En esta oportunidad vengo a hablarles de Jin Shaft. Y muchos me dirán, ¿qué es Jin Shaft? ¿Y cuál es el interés por hablar de esta serie? Jin Shaft es una serie OVA de 3 episodios de géneros Real Robot y ciencia ficción. Fue producida en el año 2001 por Bandai Visual Satellite y en coproducción con Studio Gazelle, dirigida por nada menos y nada más que Katsuki Akane, a quien recordaremos por The Vision of Escaflowne. Pero vayamos al principio. ¿Cómo se dio a conocer esta serie? Esta serie es como un fantasma que viajó en medio de la transición de modelos de distribución de la animación japonesa. Y la verdad es que no podemos hablar de esta serie sin hablar de un canal de satélites en específico llamado Locomotion. Una época en la que el anime no conocía un canal propio para los receptores latinoamericanos. Y fue en 1996 que nace este extraordinario canal. Locomotion no fue solamente un canal destinado para series animadas americanas y cortos artísticos, sino que estuvo muy enfocado en el anime y programaban series como Cowboy Bebop, Evangelion, X-Driver, Aika, Bubblegum Crisis Tokyo 2040, junto con el desarrollo de espacios exclusivos para fines de semana, en donde transmitían toda clase de películas japonesas antiguas y muchas de ellas grandes clásicos consumados del anime, con lo que se puso al alcance del público producciones como Ghost in the Shell y Akira. El tema central del canal era transmitir animación para adultos, por eso su interés en este tipo de animes tan interesantes y complejos. Y entonces, ¿qué tanto se interesaría Locomotion por el anime? Locomotion no compraba los derechos de transmisión a las distribuidoras locales, sino que el canal cerraba los tratos por las licencias directamente con los distribuidores japoneses. Esto con el fin de poder transmitir con exclusividad durante un año o más. Así entonces tuvo como principales proveedores a Bandai Visuals, a la extinta ADV Films como intermediario, junto con Sunrise y TV Tokyo, entre muchas más, los cuales le dieron la mayor parte de las series y OVAs que emitieron en el canal. Locomotion licenció y patrocinó parte de la producción pagando los derechos de transmisión en Latinoamérica de la mencionada Jin Shaft, una serie original de animación que Bandai solamente había transmitido en ese momento por el canal nipón Wow Wow, una de las primeras estaciones de difusión de satélite de Japón. Para entender lo que hacía Locomotion durante esos años, podríamos compararlo con el actual Netflix, sus licencias y producciones originales de animación, solamente que en el caso de Locomotion no existía un uso de internet tan abierto y accesible para las personas. Lo único que poseía era un canal de satélite con un limitado rango de promoción, lo cual hacía que el canal estuviera en una especie de estilo más underground. Si tanto le preocupa sobrevivir, sea usted el piloto. Tú fuiste elegida para ser la piloto del Shaft y ahora deberás cumplir con tu responsabilidad. ¡No lo haré! La historia de Jin Shaft trata de los viajes de la nave espacial Virkis y su tripulación de seres humanos genéticamente modificados, en su intento de descubrir los misterios de una extraña tecnología que amenaza con destruir la Tierra. Pero la naturaleza de este conocimiento puede revelar el verdadero origen de la humanidad, un origen que los gobernantes de la Tierra de la época no quieren que se sepa. La serie se caracteriza por su exploración del tema de la ingeniería genética y las posibles consecuencias de usar esta tecnología para dominar y definir el futuro de la sociedad humana. En el siglo XXIII los humanos están en su pináculo evolutivo. Sobrevivieron a una aniquilación total en el siglo XXI, más o menos como la famosa historia de la película americana Demolition Man. La humanidad es peligrosa, bla 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 bla, tenemos este nuevo sentido de vida, bla 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 bla, excepto que hay una gran diferencia. En este mundo el gobierno controla el ADN de la gente. El
gobierno dice cuántos bebés van a nacer y con qué tipos, a esto se refiere al tipo de gen. Todos los bebés que nazcan están hechos para las necesidades del gobierno y no nacen por medio del embarazo, sino genéticamente en laboratorios. La cosa es que el ADN determina el futuro y la posición de cada persona, por lo que hay una especie de lucha de clases sociales muy marcada en la serie por ver qué gen es más valioso e importante. La vida humana dura hasta los 45 años, genéticamente programada, porque se considera que el cuerpo deja de ser útil a partir de esa edad. La existencia de toda la humanidad y la Tierra es amenazada por la aparición de una extraña estructura con forma de anillo. Este anillo apareció en el espacio y nadie conoce su procedencia o su extraña tecnología. Es por ello que se reúne una tripulación para una nave de guerra, el Birkis, que entre sus armas de batalla posee un mecha de una tecnología antigua llamado Shaft, con el objetivo de destruir los anillos. Hablaré algo de los personajes principales y mencionar cosas de su papel dentro de la trama, para no hacer spoiler de nada importante de la serie. La protagonista es Mika Seido, y posee un tipo de gen blanco. Esto significa que no tiene ninguna habilidad especial. En este mundo los bebés empiezan con el gen blanco, pero con el pasar de los años cambian de color. Esto demuestra un aumento en las habilidades y capacidades, también determinando la calidad entre comillas del individuo. Mika nunca ha cambiado de color de su gen, por eso la consideran un caso normal. El capitán Hiroto Amagiwa es el líder del Birkis, un gen que le da una excelente capacidad de juzgar. En este mundo propuesto, los hombres nacen y los crían únicamente para dirigir, porque se considera que el hombre tiene una tendencia a ser más violento y peligroso. Por eso es que, para que exista una equivalencia y balance en la raza humana, se crean 9 mujeres por cada hombre. Sofía Galgalin. Sofía es uno de los candidatos para ser piloto del Shaft, sin embargo a ella no le importa. Ella es la mejor amiga de Mika después de Ryoko, o por lo menos eso parece. Tiene reflejos rápidos, músculos fuertes, habilidades motoras sorprendentes. Es como una hermana mayor para Mika y trata de evitar que su impetuosa hermana menor se meta en problemas por su propio bien. Algo peculiar del carácter de Sofía es que en su mente siempre ronda la idea de querer ser madre de forma natural y engendrar a un niño. Ryoko era la mejor amiga de Mika. Ryoko estaba involucrada en un accidente y murió. De hecho, la historia es que Hiroto y ella se encontraban en un barco que estaba perdiendo oxígeno, y debido a que Hiroto sobrevivió y Ryoko no lo hizo, Mika lo culpa por la muerte y lo considera un asesino. Por ser genéticamente creada y por trabajar en los altos rangos de la Federación Terrestre, Ryoko sabe de la existencia de una doble que creó el gobierno. Por ello ella decidió que ésta podía ocupar su lugar. Ella creía que Hiroto era más importante para la Tierra, así que esto la lleva a decidirse por salvarlo más que salvarse a sí misma, cosa que Mika no comparte. Mir Lotus es la candidata más prominente para ser piloto del Shaft. Podría decirse que es la rival de Mika. Mir posee un tipo de gen que se considera el más perfecto de todos, y ella demuestra esto con su actitud arrogante cada vez que puede. Renny Levi Strauss es una de las personas reclutadas para la misión S. Ella sigue a Mir alrededor y constantemente la complementa o la defiende con palabras. Su madre adoptiva murió cuando ella era joven, por eso utiliza los lentes de su madre, aunque no los necesita. Dulce Saito es la mejor programadora de computadoras del mundo. Ella siempre lleva consigo una muñeca llamada Dulce Doll, por lo que a veces se le conoce como tal. Dulce Doll hace la mayor parte de la conversación, es muy grosera y molesta. Dulce es amable, tranquila y cariñosa, por lo que casi son completamente opuestos. Mario Musicanova es el subcapitán del Birkis, que fue asignado a la misión junto con su hermana Tiki Musicanova. Mario cree en el concepto del amor y siente que el mundo es más que solo ADN, por lo que se piensa que tuvo una relación amorosa cercana con su antigua registradora, pero actualmente se siente más cerca de Beatriz que de nadie. Tiki Musicanova es la candidata más joven a ser piloto del Shaft. Ella también es la hermana pequeña de Mario, una rareza en el siglo XXIII.
La única forma en que se supone que debes tener hermanos es si hay un error en el sistema, porque el sistema considera que tener hermanos supuestamente permite que pierdas la habilidad de tomar decisiones acertadas en una misión. Es inteligente, hiperactiva y habla mucho, y se mete en problemas por hablar demasiado. Beatriz es la registradora del Capitán Hiroto. Los registros se asignan a los hombres porque se cree que los hombres tienen cualidades destructivas y deben ser monitoreados. Ella es como un robot sin emociones la mayor parte del tiempo. Beatriz toma unas pequeñas pastillas triangulares que mantienen su cerebro funcionando sin dormir. Y bueno, mis queridos amigos, existen más personajes de los que se puede hablar, pero no son parte de la tripulación del Vírkis. Y para hablar de los mismos habría que adentrarse mucho en la trama de la misma. Jin Shaft es una serie muy interesante y a pesar de parecer un tanto sintética, es una paradoja que la misma serie no evite para nada ser catalogada así. Más bien se interesa por tocar el tema de la superficialidad, la apariencia y la relación adentro de este ambiente estéril. El ideal de esta serie es precisamente encontrar el valor interno en medio de esta esterilidad, involucrándose en la vida personal de cada uno de los personajes, mientras luchan con el prejuicio, el odio, la presión social y los estereotipos. Esta serie es brillante, e incluso pienso que estaba adelantada a su época. La superficialidad, la vanidad y la falta de apego hacia los demás son temas muy actuales. La alienación de los individuos y la impersonalidad en el trato hacia otros es una problemática muy actual. Creo que realmente se necesitan más series que toquen este tipo de temáticas. Si no has visto esta serie, te recomiendo que le des una oportunidad y saques del anonimato a este fantasma que vio su nacimiento en una época de transición durante el cambio de los sistemas de la difusión de la animación japonesa. Me despido con una frase expuesta por los encargados del canal Locomotion en su entrevista de prensa en el 2003. Hay algunas diferencias claras entre Locomotion y otros canales de dibujos animados. En primer lugar, no es un canal infantil, sino que es un canal de animación. En segundo lugar, a diferencia de otros canales, este se creó específicamente para el mercado latinoamericano. Nuestra intención es proporcionar una variedad de animaciones que atraigan a mayor audiencia y darles una perspectiva más amplia. Está claro para nosotros que hay un apetito por este tipo de programación entre los adolescentes y los adultos. Yo simplemente no puedo dejar de pensar que ojalá existieran otras cadenas de transmisión de anime que retomen esta manera de pensar y le permitan al público conocer títulos y animaciones de mayor calidad. Con esto dicho, les digo como siempre, dense la oportunidad de ver series con mayor contenido y valor artístico. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima. いつの日から僕らは忘れたんだろう。Billy Jack